posterior. Antes de que se me olvide, voy a poner mi láser, porque si no, yo asumo que estoy señalando y no lo hago. Sean todos y todas, perdón, bienvenidos a esta clase. Es la última parte de cerebro, después veremos médula. La otra semana vamos a ver los ventrículos y empecemos. Entonces, el cerebro posterior también se llama romboencéfalo, porque tiene forma como de un rombo, si lo vemos. Pero también se le llama romboencéfalo. Y está formado por dos porciones, que se llama el mielencéfalo, y el mielencéfalo es la médula oblonga. Y el metaencéfalo o metencéfalo, que es el puente o protuberancia, y el cerebelo. Bueno, entonces, para su estudio, el, el romboencéfalo o cerebro posterior se divide en el mielencéfalo, que está formado por la médula oblonga, y el metencéfalo, que está formado por el puente y el cerebro. El cerebro posterior se origina de la vesícula cerebral posterior. Como habíamos hablado al principio de nuestro curso, el, el cerebro nace de tres vesículas que se dan en el periodo embrionario. La vesícula anterior da al cerebro anterior, la vesícula media da al cerebro medio mesencéfalo y la vesícula posterior da el cerebro posterior. Por esto decimos que el cerebro posterior a su vez se divide en dos porciones, el mielencéfalo y el metencéfalo. La médula oblonga u oblongada, también se puede llamar así, está ubicada entre la médula espinal, que es esta, y el puente, que es este. Junto al puente o protuberancia y el cerebro medio forman el tronco encefálico. Esa es una pregunta de examen. Entonces, ¿quién forma el tronco? Porque tiene forma como de un tronco de un árbol. El cerebro medio, el puente y la médula oblonga. El bulbo raquídeo también se llama médula oblonga. Y decimos que es la continuación de la médula espinal. La médula espinal la vamos a ver la próxima semana. Entonces, el bulbo raquídeo o médula oblonga es la continuación de la médula espinal hacia arriba. Está alojada en la parte más superior del conducto raquídeo, en una región que se llama el canal basilar o la porción basilar del hueso occipital. ¿Se acuerdan cuando vimos el hueso occipital? Ahí estaba el canal basilar. ¿Cuáles son los límites de la médula oblonga? Por arriba, el borde inferior de la protuberancia o puente, y por abajo el entrecruzamiento de las pirámides, que ya lo vamos a ver, porque hay unas estructuras que tienen forma de pirámides y se cruzan de un lado a otro. Esos son sus límites. Superior, la protuberancia; inferior, el entrecruzamiento de las pirámides. Y esta estructura es el bulbo, tiene forma como de un bulbo o como de aquellas bombillas antiguas incandescentes. En relación al plano anatómico esquelético, el bulbo raquídeo está relacionado con una estructura que es la mitad del arco anterior del atlas y por arriba con la mitad del canal basilar. Mide más o menos 3 centímetros de longitud y su espesor aumenta progresivamente de abajo hacia arriba porque es como un bulbo, se va ensanchando.
Tiene forma como de un cono truncado, con la base que se confunde con la cara inferior de la protuberancia, es decir, su base es superior y su vértice es inferior. Su vértice se confunde o se une con la médula espinal en su porción cervical, que ya veremos que la médula tiene varias porciones. Tiene una cara anterior que se relaciona con la porción del canal basilar. Tiene dos caras laterales que se relacionan con el cerebelo y con la arteria vertebral. Ya vamos a ver las arterias la próxima semana. Y está apoyada sobre la superficie basilar del hueso occipital que ahora habíamos dicho. Este es el bulbo, ¿verdad? O médula oblonga. Si lo vemos anteriormente, en su vista anterior, el bulbo o médula oblonga tiene una línea mediana en el surco que corresponde a una fisura media anterior. Quiere decir que en su cara anterior tiene una fisurita. La fisura anterior es esta, miren, como un corte que lo pasa por la parte anterior, que es una prolongación del surco mediano de la médula espinal. Y es que vamos a ver que la médula espinal, cuando la vayamos a estudiar, tiene un surco. Y ese surco se prolonga por toda la médula espinal hasta llegar a la médula oblonga. Y este surco se extiende en dirección superior, es decir, va hacia arriba, desde abajo hacia arriba, hasta llegar a un surco que se llama bulbo pontino. ¿Por qué se llama bulbo pontino? Porque ahí se marca la otra estructura que es el puente o protuberancia, y por eso el surco se llama bulbo pontino, más o menos a esta porción. En la parte más superior del surco anterior de la médula oblonga o surco medio anterior se encuentra una depresión o un agujero que se llama el foramen ciego o foramen caqueum de la médula oblonga. La porción inferior de la médula oblonga está cubierta por una estructura que se llama la decusación de las pirámides. La decusación de las pirámides entonces es la región en la cual encontramos el entrecruzamiento de estas estructuras que se llaman las pirámides, que vamos a ver más adelante. Está formada más o menos por 3 a 5 haces de fibras que de un lado pasan al otro, es decir, las izquierdas pasan a la derecha y la derecha a la izquierda. A ambos lados de la fisura media anterior o de la cisura media anterior vamos a encontrar unas prominencias llamadas las pirámides. Entonces aquí vemos la médula oblonga, vean ustedes. En su interior están las fibras de los tractos piramidales. Por eso es que nosotros, cuando ustedes vean fisiología, van a ver que tenemos una vía piramidal y una vía extrapiramidal. Y que dependiendo de si hay una lesión puede tener trastornos del movimiento. Y estas pirámides se extienden desde el surco bulbopuntino, acuérdense que es este el surco bulbopuntino, hasta la decusación piramidal aquí abajo. En dirección lateral a cada pirámide está el surco anterolateral. Quiere decir que está en la cara anterior y la región lateral. Anterolateral, uno izquierdo y uno derecho. Y luego hay un surco que se llama preolivar. Pregunta de examen. El surco preolivar es el origen aparente de las raíces de la número 10 a la 12 del nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el nervio de la lengua.
Y por fuera de ese surco está la oliva. La oliva es una estructura que tiene forma como de del fruto del olivo, la oliva donde sacan el aceite. ¿Y por qué es importante? Porque en la dirección posterior a la oliva está el surco retroolivar, es decir, posterior a la oliva. Ahí nacen los nervios el 9, el 10 y el sexto y el 11. Estos son los orígenes aparentes, miren, donde salen estas ramitas. Por ejemplo, este es el 11. Este es el 10 que les acabo de hablar. Este es el 9. Y estos son los surcos de los cuales yo les acabo de hablar. En su vista posterior, en la cara posterior de la médula oblonga, vamos a encontrar en la línea media el surco medio posterior, que es continuación del surco medio de la posterior de la médula espinal. A este surco también se le puede llamar como cálamos scriptorius. ¿Y dónde termina? A nivel de la apertura del cuarto ventrículo. ¿Dónde termina el cuarto ventrículo? En esa apertura se le llama el pico de cálamo o pico de cálamus. A ambos lados del surco medio posterior hay unos surcos que delimitan unas estructuras o prominencias que se llaman los tubérculos gráciles. Gráciles es de fino. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el grácil? Grácil era fino, como recto, como fino. Y ahí se van a encontrar unos núcleos que se llaman gráciles. Estos tubérculos gráciles van en dirección inferior, van de superior a inferior hacia la médula espinal y conforman la porción medial del cordón posterior. ¿Qué es eso de los cordón posteriores? Aquí tenemos el surco medio posterior. Y entre este surco y este surco posterolateral va a encontrar esta estructura que es un cordón. A eso se le llaman los cordones en la médula oblonga y en la médula espinal. Y esos van a ser importantes porque llevan fibras nerviosas a la mitad inferior del cuerpo. Aquí ves esto. Y como todo, en la anatomía, en el sistema nervioso central, pues la médula oblonga tiene una sustancia blanca y una sustancia gris. En su configuración interior va a tener cohortes transversales que pasan por las porciones superior, media e inferior de la médula oblonga. Y ahí vamos a encontrar que hay diferentes distribuciones de la médula blanca, de la sustancia blanca y la sustancia gris. No es como en el telencéfalo. Todo lo superior era gris y todo lo que estaba adentro era blanco. Aquí no es así. En la porción anterior y medial de la médula oblonga vamos a encontrar en todos los niveles, superior, medio e inferior, que fue lo que hicieron, agarraron la médula oblonga y la partieron en tres segmentos, superior, medio e inferior, y en la porción superior, media e inferior vamos a encontrar tractos. Los tractos son segmentos de sustancia blanca que llevan información de una porción a otra de la médula o de tanto de la corteza como a la médula espinal. Y los vamos a encontrar en donde? A los lados de la fisura media, que es esta. De la fisura media anterior y de la fisura media posterior. Hay fibras de los tractos piramidales, que les hablé yo en la configuración externa, cuyos cuerpos están ubicados desde la corteza cerebral hasta las regiones de los lóbulos frontal y parietal. Estos tractos de sustancia blanca tienen como función impulsos excitatorios e inhibitorios de la función motora voluntaria. Los tractos piramidales contienen fibras córtico-espinales, es decir, van de la corteza a la espina, córtico-núcleos vulvares, es decir, van al bulbo, y córtico-reticulares que van a la sustancia reticular. Entonces tenemos esos tractos de las vías piramidales que nacen a diferentes regiones del cerebro y que su función es la de llevar y traer información específicamente para los actos motores voluntarios, inhiban o
o sea excitador de un movimiento voluntario motor. Por ejemplo, agarrar un lapicero, que le demos la fuerza correcta, que no lo agarremos tan suave que se nos suelte de las manos, ni tan duro que lo vayamos. Esta es la vía piramidal. La vía piramidal van a ver ustedes en fisiología que nos ayuda a los movimientos, pero que cuando está dañada la vía piramidal va a producir, por ejemplo, una persona que tenga una parálisis cerebral, que esté demasiado espástico. Entonces, las fibras córtico-espinales, es decir, de la corteza hasta la espina, por eso se llaman córtico-espinales, de la corteza a la médula espinal, cruzan, el 80% se cruza de lado a nivel de la decusación piramidal para formar luego el tracto córtico-espinal lateral. Quiere decir que las fibras salen de la corteza y cuando llegan a nivel de la decusación de las pirámides, que es la parte inferior del bulbo raquídeo o de la médula oblonga, la mitad de los que vienen, perdón, el 80% de las que vienen del lado derecho se cruzan a la izquierda y el 80% de los que vienen del lado izquierdo se cruzan a la derecha para formar otro tracto. Hay varios tipos de fibras, aquí los voy a mencionar rápidamente. Tenemos las fibras córtico-nucleares bulbares, que van del núcleo rojo, la corteza y el bulbo. Las fibras córtico-reticulares, que van de la corteza cerebral hasta la formación reticular. El tracto tectoespinal, que va de la decusación dorsal y hasta la raíz del nervio espinal. Es importante porque tiene forma del sistema propioceptivo, todo lo que nosotros podemos sentir. La vía cerebro-oliva cerebelosa, que va del cerebro a la oliva y el cerebelo, está relacionado con todo lo que... Y a la oliva inferior también llegan fibras provenientes del tracto espinoolivar, es decir, un tracto que va de la médula espinal hacia la oliva. Ese tracto espinoolivar va del asta posterior de la médula espinal y va a ascender hasta la oliva contralateral hacia un cruce y ahí hace sinapsis. Sinapsis es como una estación donde se releva la información y llega hasta el cerebelo. Importante porque conduce impulsos que nos van a estar relacionados con la posición y con el equilibrio. En un corte que pasa por la porción media de la médula oblongada, a nivel posteromedial vamos a tener un fascículo que se llama longitudinal posterior o de Schütz. A esa misma altura de ese corte, en una porción media vamos a encontrar en la médula oblonga un núcleo que se llama, perdón, un tracto que se llama el tracto solitario, donde vamos a encontrar también un núcleo que se llama solitario. El núcleo es una condensación de células de sustancia gris. ¿Y por qué es importante ese tracto solitario? Porque ahí vamos a encontrar fibras que provienen de los nervios craneales es NC, del séptimo que es el facial, el noveno y el décimo, que va a ese tracto solitario. A nivel de la región posterior y medial, es decir, hacia atrás y hacia adentro de la sustancia blanca en un corte de la región inferior, eso quiere decir que tenemos la médula oblonga, que parece como ese foco, lo partimos en una parte superior, una media y una inferior. En la parte media y posterior nos vamos hacia atrás y hacia adentro. La sustancia blanca, hacemos un corte ahí y ahí vamos a encontrar a ambos lados del surco medio posterior el fascículo grácil del cual yo les hablé, donde también a la par de él va a haber un fascículo que se llama cuneiforme, como una cuñita, y esas fibras van a inervar la mitad superior del cuerpo. En un corte transversal que pasa a nivel de la decusación de las pirámides, a nivel de la línea media, vamos a encontrar las fibras espino-olivares, el tracto vestibuloespinal lateral, el tracto reticuloespinal anterior, el tracto tactoespinal y el fascículo longitudinal medial. En la porción lateral de la médula oblongada, si hacemos un corte en la parte lateral, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar
estos tractos: el espinocerebeloso anterior, el lemnisco espinal, el tracto rubroespinal, el tracto espinocerebeloso posterior. Quiere decir que si nosotros tenemos la médula, la cortamos en pedacitos, vamos a un corte que sea de adelante hacia atrás en la región media, en la región lateral encontramos esto. En la médula oblongada también vamos a encontrar los siguientes tractos: los cuños cerebelosos que van de la cuña hacia el cerebelo, rubro olivar, rubro vulvar y espino vestibular. En la sustancia gris vamos a encontrar lo que hablamos anteriormente, era sustancia blanca, y en la sustancia gris a nivel de la médula oblonga lo vamos a encontrar, eh, pasan a todos los niveles del bulbo raquídeo o médula oblonga, lo vamos a encontrar en todos los niveles. ¿Y qué vamos a encontrar algunos núcleos? Por ejemplo, el núcleo grácil, el núcleo del trigémino, el núcleo del oliva, el núcleo del nervio hipogloso, del tracto solitario, vestibulares, marginal, coclear, del nervio vago y los nervios arcuatos. Esta es la distribución de la médula oblonga. Todo lo que ven en negro es gris, es la sustancia gris, y los que ven acumulados son los núcleos. Esta es la sustancia blanca y estos son los tractos que podemos encontrar. Esto es lo que yo les trataba de explicar, ¿verdad? Vean cómo van haciendo los cortes en diferentes niveles. Por ejemplo, vean cómo cambia este nivel y vean la siguiente diapositiva cómo cambia, ya aquí siendo más marcada la sustancia gris que la sustancia blanca. Ahora vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo es la porción más voluminosa del cerebro posterior, está en la región posterior, es la más grande de estas tres componentes del cerebro posterior, que recordemos que es la protuberancia, la médula y el cerebelo, y constituye la parte del encéfalo situado en la región posterior de la base del cráneo. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos el hueso occipital? El hueso occipital tenía dos fosas. Bueno, tenía realmente cuatro fosas: las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas. En esas fosas cerebelosas del hueso occipital es donde se encuentra el cerebelo alojado. Se encuentra por detrás del bulbo, de la protuberancia y de los pedúnculos cerebrales superiores. En una próxima clase yo les voy a hablar sobre la protuberancia, que es un exporto. El cerebelo está colocado por debajo de los lóbulos occipitales. Quiere decir que se encuentra el telencéfalo con su cerebro, están los lóbulos occipitales, inferiormente se encuentran los lóbulos de los cerebelos o el cerebelo. Está separado por una estructura que se llama la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es una dependencia de las meninges y que las vamos a ver cuando hablemos de meninge la próxima semana. Está ocupando las fosas cerebelosas, como yo les decía. La amígdala cerebelosa, que es la estructura que se relaciona con el miedo, pues está relacionada con la parte superior del conducto raquídeo. El cerebelo tiene forma como de un ovoide. ¿Qué otra estructura tiene forma como de ovoide que acabamos de ver? Y es aplanado de arriba hacia abajo. En su conjunto está formado por dos hemisferios, que son dos masas voluminosas, que se llaman los hemisferios cerebelosos, igual que los hemisferios que encontramos eh, en el cerebro. Los hemisferios están unidos por una saliente que está en la región media del cerebelo y va de anterior a posterior. Este se le llama el vermis. Vermis es vermífugo, como gusano. A eso significa vermis, que es esta estructura, ¿vean? Eso se llama vermífugo porque tiene forma como de un gusano. Y el cerebelo tiene más o menos 9 centímetros de diámetro transversal, 6 de su diámetro anteroposterior y 5 centímetros de altura. Tiene una configuración exterior y una configuración interior. Tiene una forma irregular, pero a pesar de su forma irregular, a él se le van a distinguir una cara superior, una inferior y otra anterior. Entonces, ¿cuántas caras tiene? Una cara superior, una inferior y otra anterior. Es como una pirámide, más o menos. La cara superior es convexa y presenta en la línea media una saliente longitudinal marcada en su parte anterior y dividido por una serie de surcos transversos,
que se llama el vermis superior. Esto que está marcado en rojo es la cara superior. Entonces, en la cara superior, en la parte media, vamos a encontrar esta saliente que tiene muchos surcos que se llama el vermis superior. En la parte, a los lados del vermis se encuentra una superficie inclinada de adentro hacia afuera, es decir, de adentro hacia afuera está inclinada. Vean, de adentro hacia afuera, esto está inclinado como que va en un declive, que son los hemisferios cerebelosos. Tiene una cara inferior. Presenta en la línea media y dirigida en sentido anteroposterior una profunda hendidura limitada lateralmente por la porción interna de los hemisferios cerebelosos. Esta se llama la gran cisura media o cisura del cerebelo o la bayécula. Esa es una pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra la bayécula o gran cisura media? Bueno, se encuentra en la cara inferior. Y en el fondo de este surco, que también se puede llamar medio, vamos a encontrar un saliente alargado de adelante a atrás y dividido por segmentos por una serie de surcos transversales que se llama el vermis inferior. ¿Qué es este? El vermis inferior. La cara inferior del cerebelo se va a relacionar con la cresta occipital interna y con la hoz del cerebelo, que la hoz del cerebelo pues es esa dependencia meningia que vamos a estudiar más adelante cuando veamos las meninges. Se relaciona también con el cuarto ventrículo que vamos a ver la próxima semana. Tiene una cara interior, se halla vuelta hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo, como que ve hacia abajo, pero hacia adelante. Presenta la forma de una cavidad amplia, ¿por qué? Porque abarca el cuarto ventrículo. Está limitada por unas estructuras que se llaman los pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos hace que se relacionen con el bulbo o con la médula oblonga. La cara anterior, cuarto ventrículo, ¿ven? Esta es la cara anterior, tiene forma como de una cavidad. En la línea media y en la parte superior de la cara anterior, adivinen qué vamos a encontrar, el vermis superior, pero también se le llama la lígula, que se continúa con una válvula que se llama de Bussens. Esta válvula de Bussens está relacionada con el cuarto ventrículo y ambas forman la parte posterior, la pared posterior superior del cuarto ventrículo. Morfológicamente, el cerebelo tiene lóbulos y se distinguen en el cerebelo dos lóbulos laterales o hemisferios cerebelosos y un lóbulo medio constituido por el vermis superior e inferior. ¿Quién forma el lóbulo medio? El vermis. ¿Qué vermis superior e inferior? Tanto el lóbulo central como los laterales están recorridos por una gran cantidad de surcos o cisuras que lo cortan transversalmente en el vermis superior e inferior. El surco de mayor importancia en el cerebelo se llama la cisura horizontal, que corre haciendo una circunferencia en el cerebelo y divide el cerebelo en dos hemisferios, en una parte superior y una parte inferior. ¿Qué hace el circunferencial? Pues divide una parte superior y una parte inferior. Surco circunferencial. Cuando hay un surco, la cisura horizontal, hay parte de otro surco que es cóncavo, que corre toda la cara superior del hemisferio cerebeloso y termina en el borde externo del vermis superior y lleva el nombre de surco primario o cisura prima. El surco primario o cisura prima
Divide el hemisferio cerebeloso en dos lóbulos principales, uno anterior y uno posterior. Aquí vemos el lóbulo anterior. Entonces, a nivel del surco primario o cisura prima, que es este surco primario, se va a dividir una parte anterior y otra posterior. El lóbulo anterior también se le puede llamar cuadrangular porque tiene forma como de un cuadrado. Aquí se encuentran los centros que coordinan los músculos y movimientos de la cabeza. El lóbulo posterior queda subdividido por el surco circunferencial o de Asbick y se va a dividir en dos lóbulos secundarios. El lóbulo superior o semilunar, porque tiene forma como de una semiluna, que ustedes lo ven aquí, lóbulo semilunar superior que tiene fórmula como de una semiluna. Y el otro, el lóbulo inferior. El lóbulo inferior a su vez se divide en una porción posterior llamada lóbulo semilunar inferior y otra anterior que se llama el lóbulo digástrico. El lóbulo posterior, por un surco circunferencial, se divide en dos lóbulos secundarios, el posterior. Uno de ellos va a ser el lóbulo semilunar superior y el otro va a ser el lóbulo inferior. De esos dos lóbulos, el lóbulo semilunar superior se va a subdividir en una porción posterior llamada el lóbulo semilunar inferior y el lóbulo digástrico. Quiere decir que este lóbulo se va a dividir en más porciones. El lóbulo superior, que también se le puede llamar como lóbulo simple, semilunar superior, va a tener los centros de la coordinación y movimientos del cuello. El lóbulo inferior comprende las formaciones que habíamos hablado de la cara inferior del cerebelo y ahí se encuentran los centros de coordinación de los miembros superiores e inferiores. Vamos a tener una estructura que se llama la amígdala cerebelosa, que es la parte donde se encuentra el vermis inferior, acá, y la amígdala cerebelosa es la del miedo, la del terror, cuando nos produce miedo o terror alguna situación. El cerebelo, ya vimos la morfología, ahora fisiológicamente, el lóbulo anterior está colocado por delante del surco primario y lleva en gran parte en la región central al vermis superior. Habíamos dicho que el vermis superior se le llama la lígula y en la lígula está la válvula de Busens, que es importante para cuando estudiemos la descripción del cuarto ventrículo. El lóbulo medio fisiológicamente corresponde una parte central de forma que forma parte del vermis y a los lados la mayor parte de los hemisferios. Quiere decir, esta porción se le llama el lóbulo medio formado por el vermis. Aquí, a el surco que habíamos hablado circunferencial, limita el lóbulo semilunar superior y el lóbulo semilunar inferior, el digástrico y la amígdala. El lóbulo posterior fisiológicamente pues corresponde en gran parte del vermis inferior, la pirámide, la úvula y otros.
El lóbulo anterior también se le llama el paleocerebelo, como la vía vieja del cerebelo. Y ahí se encuentran conexiones entre los fascículos que van de la espina, es decir, del cerebro hacia el cerebelo. Por eso se dice que está muy relacionado con la médula espinal y es la parte cerebelosa espinal. Como todo en el sistema nervioso central, hay sustancia blanca y sustancia en el cerebelo. ¿Y qué conexiones tiene el cerebelo? Las conexiones que tiene el cerebelo con otras partes del cerebro se les van a llamar dos pedúnculos. Los pedúnculos son como estructuras que tienen formas como de brazos o de ramas. Los pedúnculos se van a llamar cerebelosos superiores, medios e inferiores. Y estas van a ser las encargadas de colocar o de unir el cerebelo con otras estructuras. Los pedúnculos cerebelosos inferiores o cuerpos restiformes son dos cordones más o menos cilíndricos, continuación aparente de los cordones posteriores de la médula espinal, y estas unen el cerebelo con la médula espinal. Aquí vamos a encontrar las fibras olivo-cerebelosas que van de la oliva de la médula oblonga y médula espinal hacia el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos medios, que son estos, son los más voluminosos de los tres pares. Esa es pregunta de examen. También se le llaman brachium pontis. Tienen color blanco y conectan al cerebelo con la protuberancia o puente. Y los pedúnculos cerebelosos superiores o brachium conjuntivum son dos, son dos caras. Los cordones son aplanados de adelante a atrás y se dirigen de arriba a abajo, y ellos van a unir el cerebelo con estructuras superiores del mesencéfalo. Esa es la clase del día de hoy, en su primera parte.